permanecer. ¿Qué es permanecer? Permanecer, según el diccionario, es morar, es continuar en algo, es perseverar haciendo algo. Permanecer es ser constantes. Amén. ¿Cuántos de ustedes son constantes? Ser constantes. Permanecer también significa ser estable, insistir, continuar hasta el fin. Permanecer es estar firmes, que no se mueve, que no se inquieta con otras cosas, porque está firme, está estable, está seguro, mis hermanos. Eso es permanecer. Permanecer significa no moverse por las doctrinas erróneas. Permanecer en Cristo significa que no se mueve tampoco por los problemas, porque ¿quién no tiene problemas? ¿Verdad que tenemos problemas muchas veces y fuertes? Y como que esos problemas nos tambalean y no sabemos qué hacer, pero permanecer es, aunque mantenernos en esta frase: pase lo que pase y venga lo que venga, yo seguiré a Cristo. Amén. Eso es permanecer. No cambiar, no dejarse atrapar en las tentaciones que se le presentan, sino mantenerse firme en la batalla diaria contra el diablo, en la carne y el mundo. Amén. Permanecemos en la doctrina de Cristo cuando aprendemos sus enseñanzas, y el secreto de conocer la doctrina de Cristo es conocer la Biblia. Permanecer en la doctrina de Cristo es venir a la iglesia. Así que yo le felicito por todos los que estamos aquí en esta noche, porque es más fácil quedarse en la casa, acostado viendo televisión, pero nuestra mente se llena de cosas que no nos van a edificar. En cambio, venimos a la iglesia, alabamos a Dios, escuchamos la palabra y somos edificados. Para eso se necesita ser diligente, pero todo eso es permanecer en la doctrina de Cristo. Pero toda esta permanencia en la doctrina de Cristo trae resultados, y ese es el tema de esta noche: los resultados de permanecer en la doctrina de Cristo. Amén. Vamos a ver el primer punto. Vamos a ver cuáles son los resultados. Primero vamos a ver de no permanecer en la doctrina de Cristo, y luego vamos a ver cuáles son los resultados del que sí permanece en la doctrina de Cristo. Primer resultado de no permanecer en la doctrina de Cristo es la desviación de la sana doctrina. Y vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. 2 de Pedro 2, 1 y 2. Y versículo 3 también. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Vamos a leer hasta ahí. Primer resultado que vemos de no permanecer en la doctrina de Cristo es una desviación de la sana doctrina. Y dice Pedro que muchos falsos maestros entrarán entre vosotros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Dice que encubiertamente entrarán y enseñarán herejías destructoras. Hermanos amados, siempre, mire que esto es desde los tiempos antiguos, desde los tiempos del apóstol Pedro,
entraban falsos maestros y enseñaban encubiertamente doctrinas destructoras, dice, que tienen herejías. En estos tiempos también es igual. Yo siempre recuerdo y les he compartido que cuando yo recién me convertí, es como que afuera de la iglesia donde yo asistía, estaban personas esperando que una persona se convierta para invitarla y sacársela de allí. Y yo fui una de esas personas que me invitaron y me sacaron para ir a otra iglesia. Y como uno es nuevo, y los nuevos siempre les gustan las cosas nuevas, me llevaron con la idea de que vamos acá, acá es más bonito, acá sí se siente el Espíritu Santo. Y yo bien bobita me fui. Y hermanos, ¿quiénes eran? En la primera vez eran unos de la secta de los Jesús solo, que no creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y bueno, ahí no estuve mucho, pero en la segunda vez que me sacaron nuevamente, ¿con qué idea fue? Yo les voy a contar. En ese tiempo, el superintendente de Asambleas de Dios era un hermano, es un hermano que se llama Marcos Palomeque, un pastor. Era un buen pastor y es un buen pastor porque vive todavía, es un ancianito ya, nunca se ha desviado de la doctrina correcta. Pero miren lo que hacía esta gente para engañar. Me decían, si sabes que Marcos Palomeque no es un verdadero cristiano, es ecuménico, me decían, anda con el Papa, tú no debes seguir allí. Oiga, y me metían cosas en la cabeza. Y yo tenía 15 años, estaba nueva en el Señor. Y bueno, me decían, ahí en esa iglesia no fluye el Espíritu Santo, vámonos para acá. Y me llevaron a otra. Y yo bien mandada que fui, no seguirán esos malos ejemplos. Bueno, y voy. Y desde que voy entrando, hermanos, yo esto sí les he contado yo otras veces, me dicen que me saquen los zapatos porque el lugar que estaba pisando es santo. Todo el mundo tiene que dejar zapatos afuera. Y todo el mundo aquí de rodillas, y empezaban los profetas a decir que todas las personas que tenían horquillas en el cabello tenían demonios, porque allí están los demonios. Entonces no había una enseñanza realmente de lo que dice la Biblia. No se abría la Biblia para estudiarla, sino que solamente lo que se le ocurría a una persona, eso decían. Y eso es lo que dice la palabra del Señor aquí. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. O sea que de pronto ahí mismo habrá gente que le va a decir, ¿sabes qué? Vámonos para acá, que acá sí se siente la presencia de Dios. Vámonos para acá porque acá sí está el fuego del Espíritu Santo. Y engañan a la gente, se los llevan engañados. Y eso no está bien. Eso no está bien, hermano. Y si alguien aquí le dice eso, hermano, dígale, en el amor del Señor se lo pido, dígale, hermano, ¿qué te parece si le vamos a preguntar a la pastora o le vamos a preguntar al pastor? Porque aquí, ¿qué dice? A ver, lea bien lo que dice la Biblia. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. ¿Qué dice? Introducirán ¿de qué manera? Encubiertamente. Encubiertamente. O sea, vente para acá calladito. Vámonos sin que la pastora sepa. Vámonos sin que el pastor sepa. Y desde ahí ya hay un desorden. Desde ahí ya hay un desorden. Porque nosotros tenemos que entender que así como hay una autoridad en la casa, que hay un padre, una madre,
Así como hay una autoridad en el trabajo, que hay un jefe, ¿verdad? Así como hay una autoridad en el colegio, que hay un rector, hay una autoridad en la iglesia, que no es para hacer a un lado, sino para consultar. Pastor, pastora, mire, me están diciendo sobre esto, ¿qué le parece? Dígale a esa persona, ven para que le pidas permiso al pastor que me deje ir. Todo lo que es encubierto es porque algo no está bien. Algo no está bien. Y hay personas expertas en andar brincando de iglesia en iglesia. Y son así y quieren hacer así también al resto. Nunca se van a afirmar, nunca van a permanecer en la doctrina de Cristo, a menos que permanezcan en una iglesia y sean fieles en esa iglesia. Es tan necesario, hermanos, que nosotros aprendamos a ser fieles. Es como que en nuestra casa estemos y un día, tú sí me gustas como papá, le dice al papá. Y después, no, ahora ya tú no me gustas como papá, me voy de esta casa y me voy a otra casa donde hay un mejor papá. No hacemos eso, ¿verdad? Hermano, si usted llegó a una iglesia donde la están predicando la verdad, quédese allí. No esté brincando de lugar en lugar. Mire, ahora hay unas doctrinas que están llevándose a muchos cristianos de muchas iglesias. Yo he visto que pastores, amigos nuestros que estaban en nuestro cuerpo pastoral, se han ido a estas doctrinas de los, yo le llamo los nuevos judaizantes, pero claro, ellos se llaman los mesiánicos. ¿Por qué se llaman los mesiánicos? Porque ellos dicen que están esperando al Mesías. Mire lo que dice la palabra. Dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Aún negarán, dice, al Señor que los rescató. ¿Qué Señor nos rescató? Jesucristo. Jesucristo es nuestro Rey, Jesucristo es nuestro Señor. Jesucristo es el que dio su vida por nosotros. Jesucristo es Dios. Pero ellos creen que Jesucristo no es Dios. Ellos esperan todavía al Mesías. Por eso se llama la iglesia evangélica mesiánica. No es mesiánica porque tienen al Mesías, sino porque esperan al Mesías, porque no creen que Cristo es el Mesías. Pero se sacan a la gente con engaños. ¿Sabe lo que ponen? Curso de hebreo, dice. Curso de hebreo. Aprenda el hebreo para que lea bien la Biblia. Porque ustedes saben que la Biblia fue escrita, el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Pero hermanos, imagínense ustedes, ni los judíos que saben hebreo, la mayoría de los judíos, ellos no aceptan el Nuevo Testamento. Y sabiendo hebreo, y no pudieron entender que Jesucristo, cuando vino aquí en la tierra, es el Hijo de Dios, que vino a dar su vida por nosotros. Entonces ellos no aceptan el Nuevo Testamento. ¿Cómo engañan a la gente, hermanos? Usted tiene que estar con los ojos bien abiertos. Usted lea el Antiguo y lea el Nuevo Testamento. Ahí está la verdad. Son 66 libros que tiene nuestra Biblia. Lea la Biblia, ahí va a encontrar la verdad. Y si alguien dice, no, solo este libro no, o estos son los otros libros, o esta es la nueva revelación, no crea nada. Créale a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver estamos viendo los resultados de alguien que no permanece en la doctrina de Cristo. Y el primer resultado que vemos es que se aparta de la sana doctrina. Amén. Y acuérdense que pueden ser personas que estén entre nosotros. Porque dice, ellos estaban con nosotros, pero de allí se fueron sacando. El momento en el que alguien quiere sacarle, sin la autorización de la autoridad, sin que el pastor sepa, lo hacen cubiertamente, eso está mal. Eso está mal. Amén.
segundo resultado de aquellos que no permanecen en la doctrina de Cristo, se enredan nuevamente en una vida de pecado. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 18. Segunda de Pedro 2, 18. Por favor, abra su Biblia y lea. Abra su Biblia, segunda de Pedro 2, 18. Dice: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. O sea que así como se mete gente a la iglesia a desviarlos de la sana doctrina, también hay gente que se mete en la iglesia. Dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. También entran para seducir a las hermanas o a los hermanos que hemos huido ya de esa vida de error y estamos en la luz verdadera. Y estamos en el camino verdadero. ¿Y cómo seducen? Dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones. Concupiscencia de la carne. A veces entran mujeres que no son mujeres de Dios, hombres que no son hombres de Dios a la iglesia, o en cualquier lugar por allí se conocen y los seducen con concupiscencias de la carne. ¿Qué quiere decir eso? De pronto andan con una faldita demasiado alta, o andan con una blusita por acá, o con un pantalón demasiado apretado. Y en lugar de llevar a esa otra persona más cerca de Cristo, lo seducen con concupiscencias de la carne. ¿Para qué? Para que enredarlos nuevamente en una vida de pecado. Esos son los resultados de no permanecer en la doctrina de Cristo. Porque el que permanece no se desvía. ¿No ve que está leyendo la palabra? Mire, le estoy contando que yo me fui a estas iglesias. Pero después, yo sí estudiaba la Biblia. Sí estudiaba la Biblia. Les he contado que me iba a la iglesia todas las noches y llegaba a mi casa a leer la Biblia de noche. Ahí me quedaba hasta tarde leyendo la Biblia. O en el colegio teníamos momentos de recreos, ahí leíamos. Bueno, eso me ayudó. Y en una ocasión ya entré a hacer unos estudios bíblicos. Por eso yo siempre les digo, vengan a los discipulados. Yo entré a estudiar la Biblia y nuevamente me visitan. Ya me visitaron a mi casa. Jessica, vamos a esta iglesia donde ya te llevamos. Yo ya estaba un poco más firme, ya había leído más la Biblia y le dije, no, porque esto que ustedes están haciendo está mal. Y empecé, y la Biblia dice esto. Ya me había estudiado, hermanos, algo de la palabra, ya tenía con qué defenderme, ya sabía reconocer que eso estaba mal. ¿Y sabe lo que hicieron? Antes de irse me dice, ¿sabe qué? Permíteme orar por ti. Claro, oren. Y oraron por mí. ¿Y saben lo que oraron? Reprendo ese espíritu de lectura de la Biblia. Mire, ¿cómo? O sea, para llevarme más a esta mentira. Pero cuando usted estudia la palabra, cuando usted permanece en la doctrina de Cristo, si usted es obediente y no anda ahí brincando por aquí, por allá, sino que, hermano, nosotros estamos aquí siempre después del culto, converse, díganos. O usted quiere venir los martes a una consejería, nosotros estamos en consejería de 5 a 7 los martes, no puedo de 7 en adelante porque de 7 a 9 a veces tenemos reuniones. Y comparta qué situación está pasando. Pero no viva en una desobediencia que al Señor le desagrada. Hermanos, entonces cuando uno permanece, uno no se desvía. No es que no va a venir la gente, va a venir la gente a molestar, pero no se va a desviar, hermanos. Y bueno, la primera que vimos es por doctrinas extrañas, ¿verdad? Y la otra
es que se enredan nuevamente en una vida de pecado. Entrará gente que va a andar con señoritas ahí queriendo hacerlo caer, o jovencitos que no son verdaderamente cristianos queriendo hacerlos caer. Pero cuando uno está firme en la doctrina de Cristo, no se deja envolver. Amén. Versículo 19 dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Enredándose, o sea, logran enredar nuevamente a la gente en el pecado. Logran hacerlo. ¿Pero a quién? Al que no está firme en la doctrina de Cristo. Amén. Pero si nosotros nos afirmamos en la doctrina de Cristo, no vamos a ser presa fácil de esta gente, ni del diablo, porque estaremos firmes en el Señor. Amén. El Señor nos va a ayudar a mantenernos firmes. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué más? También, resultados de no permanecer en la doctrina de Cristo. Primero, se desvían de la sana doctrina. Segundo, se enredan en una vida de pecado. Tercero, se desvían en su forma de vivir. Segunda de Pedro 2:14. Segunda de Pedro 2:14 dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. ¿A quiénes pueden seducir, hermanos? ¿A quiénes pueden seducir según la Biblia? A ver, dígame, según la Biblia, ¿a quiénes pueden seducir? A las almas inconstantes. ¿Qué significa inconstantes? O sea, que se mueve por cualquier cosa, que no permanece firme. Y esta gente seduce, dice, tienen los ojos llenos de adulterio. O sea, no solamente las señoritas que hacen caer un jovencito, sino también los hombres o las mujeres que entran a la iglesia y quieren seducir a una mujer o a un hombre casado. Que sí hay, hermanos, sí hay. Y uno tiene que estar con los ojos bien abiertos. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Esta gente existe. Amén. No crea que toda persona que usted ve en la iglesia, usted le ve solamente la cara, pero usted no sabe quién es y qué es lo que quiere de usted. Entonces, por eso uno tiene que estar firme en la doctrina de Cristo, porque solo Cristo nos puede ayudar. Amén. Solo Cristo nos puede ayudar. Gloria a Dios. Miren, hermanos, hace años en Centroamérica se abrió un seminario bíblico. Y este seminario bíblico era un buen seminario bíblico. Inició muy bien, con una sana doctrina, inició preparando hombres y mujeres para servir al Señor y tuvo un buen inicio. Pero con el tiempo empezaron a llegar jóvenes que fumaban y los dejaban. Luego llegaban jóvenes que tomaban. Eso fue poco a poco entrando estos pecados en este seminario bíblico, aparentemente, y llegaron a aceptar gente que practique diferentes cosas que son desobediencia al Señor. Ya se empezaron bien, pero terminaron mal. Mire, aquí no se rechaza a gente que diga, yo llego
y tengo problemas con el alcohol, tengo problemas con el tabaco. No, porque Cristo no rechaza a nadie, pero tiene que aprender que son cosas que no le agradan a Dios y buscar al Señor para que el Señor lo libere, lo haga libre y pueda dejar esa adicción que le hace daño. Amén. Ahora, en Estados Unidos, yo entiendo que hay iglesias que libremente participan jóvenes o señoritas que practican la homosexualidad o el lesbianismo. La homosexualidad o el lesbianismo es un pecado igual que el adulterio y la fornicación delante del Señor. Y no es que Dios rechaza a esa persona, pero si esa persona se arrepiente, Dios la acepta y viene a ser, dice la Biblia, que se convierte en un hijo de Dios. Pero no puede decir, yo soy cristiano evangélico y me mantengo en este pecado. Porque la palabra del Señor dice que el que ama a Dios no se deleita en pecar. Aquí no habemos personas perfectas. Yo sé que tenemos errores, pero no nos deleitamos en el pecado. Sabemos que eso desagrada a Dios. Y si hacemos algo que está mal, tenemos que pedir perdón y no volverlo a hacer. Entonces, en este seminario prácticamente ya todo cambió. Imagínese usted, pastores, jóvenes preparándose para pastores que pueden fumar, que pueden tomar, que pueden bailar, que pueden hacer lo que sea y que eso está bien. Yo he escuchado de aquí ya iglesias evangélicas que no tienen ningún problema en bailar, en tomar, en fumar. Y esas cosas, dice la Biblia, que la amistad con el mundo es enemistad para con Dios. Son cosas, no es que Dios es malo que nos prohíbe eso porque Él quiere, es porque eso nos hace daño. Dios no quiere nada que nos haga daño y tampoco nos quiere compartir con el mundo. O somos de Dios o somos del diablo. Para Dios no hay término medio. Amén. ¿Qué pasará con los que no permanecen en la doctrina de Cristo? Segunda de Pedro 2:20 dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. O sea, cuando nosotros conocemos a Dios, Dios nos transforma, Dios nos cambia, nos volvemos a Él, de pronto alguien nos seduce y nos vamos al mundo. Dice la palabra que el postrer estado viene a ser peor que el primero. Por eso hay que tener cuidado, hermano. ¿No ve que nosotros ya conocemos al Señor? Ya al irnos estamos burlándonos de Dios, como diciendo, ¿qué me importa lo que Él pueda pensar de mí? ¿Qué me importa? Y nadie puede burlarse de Dios y pensar que nada va a pasar. Dice la palabra, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Viene a ser peor que el primero. Así que cuide su vida espiritual. Cuide. ¿De qué manera? Permaneciendo en la doctrina de Cristo. ¿Qué más? Sufrirán el castigo eterno. Segunda de Pedro 2:17 dice: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Qué dice la Biblia? Se perderán en el infierno, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Tengamos cuidado, hermanos. Permanezcamos en la doctrina de Cristo. También serán avergonzados en su segunda venida. Primera de Juan 2:28. Vamos a Primera de Juan 2:28. Dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él. Mire cómo nos dice el Señor: hijitos, hijitas, permaneced en Él, en el Señor, para que
cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Cuando Él venga, nosotros vamos a tener confianza. Él va a llamarnos y nosotros vamos a decir, heme aquí. Pero habrá muchos que más bien se van a alejar avergonzados. ¿Quiénes? Los que no permanecen en la doctrina de Cristo. Amén. Y vamos a ver ahora sí ya el segundo punto. ¿Cuáles son los resultados del que sí permanece en la doctrina de Cristo? Primero, seremos bienaventurados en todo lo que hagamos. Yo quiero que usted le diga al que está a su lado, si permaneces en la doctrina de Cristo, serás bienaventurado. Dígale, si permaneces, yo quiero que lo mires o la mires y le digas, si permaneces en la doctrina de Cristo, serás bienaventurado. Santiago 1:25. Santiago 1:25. Sí le dijo a su vecino, sí le dijo a su hermano que está a su lado, si permaneces en la doctrina de Cristo serás bienaventurado. Así que no te alejes. Versículo 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Pero mire cómo dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, o sea, la palabra de Dios, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aleluya. Mire, dice el que mira atentamente, no siendo oidor olvidadizo. A veces nosotros nos olvidamos de algunas cosas, pero ¿saben lo que nos olvidamos? De lo que no nos interesa. Porque cuando algo nos interesa, ahí sí lo recordamos, ¿no es cierto? Ahí sí estamos con eso ahí y lo volvemos a recordar y lo volvemos a recordar. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera, hermanos, perseveremos. No se aparte de la palabra de Dios. Perseveremos hasta el fin. Que el día que Cristo venga o el día que nos vayamos porque nos morimos, nos vayamos firmes en la perfecta ley, la de Cristo, perseverando. Amén. Dile que está a tu lado, hermano, por favor, persevera hasta el fin. Dile, hermano, persevera hasta el fin. Perseveremos hasta que Cristo venga, aleluya. Y animémonos, hermanos, los unos a los otros a perseverar. Porque es que hay tantas cosas, hermano. El diablo a veces se levanta y a veces usa a la gente que uno más quiere para poner un tropiezo en el camino, para hacer una piedra de tropiezo. Y entonces, ¿qué nos ayuda? Nos ayuda el Señor y también nos ayudan los hermanos que están animándonos. Un mensajito de vez en cuando, mándele a su hermano, hermano, sigue adelante, yo estoy orando por ti. Amén. Eso nos ayuda. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. O sea, no es que usted escucha esta noche la palabra y mañana viene un hermanito, no sé de qué iglesia, y le dice, vámonos para acá. Se olvidó de todo lo que le dijo la pastora y se fue corriendo para allá donde le invitó el hermanito. ¿Y qué le dijo la pastora? Comuníquele al pastor, vaya con esa persona, dígale que le haga una invitación formal, que el pastor sepa dónde va y si es que le da permiso se va y si no, no. Porque en la casa del Señor y en las cosas espirituales, hermanos, Dios ha puesto por autoridad a los pastores. Si no hubieran pastores entonces. Pero la Biblia habla de que Dios ha establecido pastores en una iglesia. Y es importante atender el consejo, a menos que ustedes tengan, yo sí tengo que decirle, a menos que ustedes tengan un pastor que esté predicándoles aquí una cosa y que esté viviendo una vida inmoral afuera. Esa persona no puede ser pastor.
Pero si ustedes tienen un pastor que se cuida, porque para ningún pastor es fácil tratar de vivir una vida en santidad. Si lo hacemos es por amor a Dios en primer lugar. Y en segundo lugar, Dios siempre trae a la mente la carita de ustedes, la vida de ustedes. ¿Cómo puedo ser yo ejemplo para la Grey? Si eso es lo que Dios me manda. Y no es fácil, hermanos. No es fácil. Pero Dios nos ayuda. Y si Dios nos ayuda, también la iglesia debe corresponder en sometimiento, en obediencia al Señor y a sus pastores. Menos que su pastor le esté pidiendo algo que está mal, que está fuera de la Biblia. Ahí sí uno tiene que ponerse a pensar, no, aquí hay algo raro, no, pues. Porque si hay gente así, pero esos no son pastores verdaderos, esos son lobos. Porque así como hay falsos hermanos, falsos maestros, falsos profetas, también hay falsos pastores. Amén. Como que un pastor le esté diciendo, oye, préstame tu tarjeta de crédito para comprarme un televisor. Está raro, ¿no? ¿Cómo? Y este pastor está pidiendo para sus vanidades y sus cosas. No, pues, está raro ahí. También la iglesia tiene que abrir sus ojos. Pero si su pastor lo que le está diciendo es obedezca la palabra, sométase a la Biblia, no ande brincando de aquí para allá que se va a confundir de doctrina. Tenga cuidado con las doctrinas falsas, tengan cuidado con la gente que se mete a las iglesias a engañar, que no son verdaderos cristianos, que son lobos rapaces. Cuídense, hagan caso. Amén. No sean oidores olvidadizos. Dice, no siendo oidor olvidadizo. El que es oidor olvidadizo no va a ser bienaventurado. Pero aquí dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Todo lo que usted haga va a ser bendecido, va a ser bienaventurado por el Señor cuando usted le obedece al Señor. Amén. Cuando no se olvida, sino que le pone atención a la palabra. ¿Qué más? ¿Qué más sucederá o como resultado de permanecer en la doctrina de Cristo? Seremos alumbrados para tomar decisiones correctas. En la vida siempre tenemos que estar tomando decisiones. ¿Qué hago, Señor, aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago? Hay que ser alumbrados por el Señor. Si usted tuviera que caminar por un lugar oscuro y en ese lugar oscuro sabe que hay algunas alcantarillas y están sin tapa, ¿qué pasaría? Se cae, ¿verdad? Se cae porque esas alcantarillas están sin tapa y el lugar no se ve nada. ¿Qué tendría que hacer usted? Tendría que comprarse una lámpara o tendría que comprarse una linterna o prende su celular en el modo linterna y va con eso y alumbra. ¿Se va a caer ahí? No, porque todo está alumbrado. Todo está alumbrado. Eso es exactamente lo que hace la palabra de Dios por nosotros cuando nosotros permanecemos en la doctrina de Cristo. Nos alumbra el camino para que tomemos buenas decisiones y no nos caigamos en la alcantarilla del pecado. Amén. Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. La exposición de tus palabras alumbra. O sea, cuando no sabemos qué hacer, cuando no sabemos qué decisión tomar, cuando no sabemos a dónde ir. Y ahora en este problema, ¿qué hago, Señor? Voy a la iglesia, escucho la palabra y Dios me da luz. Voy a mi casa, abro la Biblia, lo estudio, Dios me da luz. Se alumbra mi camino, se alumbra mi panorama y yo puedo tomar una buena decisión. Pero una decisión basada en lo que dice la palabra de Dios. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Qué significa eso, hermano? Hay un versículo que dice que aún la persona que tenga menos inteligencia, por menos inteligente que sea, no tropezará si es una persona que estudia la Biblia.
¿Sí? De pronto podemos no tener un coeficiente tan alto de inteligencia. Hay gente que es más inteligente que nosotros. Pero dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Aún el que tiene menos inteligencia puede entender, puede tomar buenas decisiones. Hay gente muy inteligente que no sabe tomar buenas decisiones. Hay gente que ha tenido unos títulos tremendos y no ha sabido tomar buenas decisiones, porque la sabiduría la da Dios. La sabiduría la da Dios. Y la sabiduría es saber utilizar el conocimiento en el momento indicado, poder tomar buenas decisiones. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Cuando no sabemos qué hacer, cuando nos falta sabiduría para tomar una decisión, cuando estamos allí en una encrucijada, ¿y qué hago? Si me muevo para acá pasa esto, si me muevo para acá pasa el otro. ¿Qué hago, Señor? Ahí Dios nos va a alumbrar. Amén. Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Mire, el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. La enseñanza de la palabra es luz y camino de vida, las instrucciones, las reprensiones que te instruyen. Y camino de vida, hermanos, y un camino de linda vida. Jóvenes, adultos, niños, camino de vida, las reprensiones que te instruyen. A veces el papá, la mamá reprende al hijo por algo que no está bien, y cuando somos hijos muy jóvenes, hasta nos enojamos y decimos, no, es que no tiene razón. Pero cuando es una mujer cristiana, temerosa de Dios, que te enseña con la palabra, dice que camino de vida son las reprensiones que te instruyen. O sea, cuando te reprenden, cuando te llaman la atención, de una manera que te va a bendecir, eso es lo que te instruye y es camino de vida para ti. Es un camino que te va a traer un buen futuro. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Aleluya. Toma en cuenta esas reprensiones, esas llamadas de atención, porque te van a instruir, te van a dar un camino mejor. Amén. Y otro resultado de permanecer en la doctrina de Cristo es que recibiremos poder para vencer el pecado. Tendremos victoria sobre el pecado. Será muy difícil que se extravíe una persona que sí permanece en la doctrina de Cristo. La única manera de permanecer firme es cuando permanecemos en la doctrina de Cristo, en la palabra de Dios. Amén. Salmo 119, 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? No hay otra forma. Con guardar su palabra. Repítalo conmigo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Dígalo conmigo. No hay otra manera. No hay otro medio. No hay otra forma. La única forma de guardar nuestro camino es estudiando la palabra de Dios. Dígale al que está a su lado, si quieres vencer el pecado, estudia la palabra. Dígale, si quieres vencer el pecado, estudia la palabra. Si quieres vencer el pecado, estudia la palabra. Oiga, en estos tiempos veo tantos casos de situaciones de fornicación entre los jóvenes. ¿Cómo vencer estas situaciones? Hermanos, la única manera es estudiando la palabra. Estudiando la palabra, porque ahí siempre estará la enseñanza de Dios para protegernos. Por favor, cuídense, que hay algunos jovencitos solteros, algunos veo,
Como 5 todavía. A ver, 1, 2, 3, 4. 4 jovencitos solteros veo por aquí. 5. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Guarden la palabra porque eso trae bienaventuranzas a sus vidas. Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si usted permanece en la palabra, el Señor responderá a sus oraciones. Amén. Póngase de pie, vamos a orar para darle gracias al Señor. Amado Padre Celestial, te adoramos con todo nuestro corazón. Te damos las gracias por tu palabra. Te ruego, Señor, que nos ayudes a permanecer en la doctrina de Cristo. Señor, te pido que nos ayudes para que no seamos movidos por las falsas doctrinas, ni por la gente que entra a seducir con las concupiscencias de la carne, ni que seamos seducidos por el mundo. Señor, no permitas, guárdanos, Padre. Guarda toda esta congregación, líbranos de cometer cosas que te desagraden, Señor, y ayúdanos a seguir adelante. Dios, que podamos estar firmes, que ni los problemas, ni las tentaciones, ni las dificultades nos muevan, sino que podamos permanecer en la doctrina de Cristo hasta que tú vengas o hasta que tú nos llames ante tu presencia. Ayúdanos a guardar tu palabra en nuestro corazón, en nuestra mente. Ayúdanos a no ser oidores olvidadizos. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. En el nombre precioso de Jesús te lo pido y te damos las gracias, mi Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. Gloria a Jesús.